A Benjamín Norton nos acompaña desde Nicaragua. ¿Cómo estás, Benjamín? Siempre se hace cuando se habla de bancos, de datos estadísticos financieros, de depósitos, una lectura económica, pero es importante también hacer una lectura política para poder entender qué hay detrás de todo este, entre comillas, mal manejo, mala administración que ha salido a relucir por parte de la narrativa que ha utilizado el propio gobierno de Joe Biden, a decir, vamos a sancionar a los malos administradores de estos bancos y vamos a tratar de proteger a los que realizan depósitos, pero no a los inversores, porque se pierde y se gana, dice, eso es el capitalismo. Así lo señalaba en sus primeros tweets el presidente de Estados Unidos al conocerse la crisis financiera cuando iban quebrando estos bancos. ¿Tú crees que esta crisis está desnudando sobre todo ese proyecto de globalización y neoliberalismo que tanto defiende el país del norte? Bienvenido. Sí, exactamente. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Cuando hablamos de la época neoliberal, estamos hablando del proceso de la financiarización de la economía. O sea, la economía neoliberal no se basa en la producción, no se basa en la economía productiva, se basa en la economía financiera, es decir, la especulación. Y en Estados Unidos podemos ver este proceso. Hablamos del proceso de la deindustrialización durante décadas, iniciando con la época neoliberal, y hay cada vez menos trabajos en el sector industrial y cada vez más trabajos y bien remunerados en la industria financiera, es decir, la especulación. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Básicamente, toda la economía en Estados Unidos se basa en una burbuja gigante, uno, de la especulación en bienes raíces, según dos, también la especulación en acciones y bonos y todo eso. Y ahora estamos viendo también la burbuja en el Valle del Silicio, Silicon Valley, en San Francisco, California, porque esos bancos que fracasaron, que fallaron en Estados Unidos, son bancos de las grandes empresas de tecnología y en particular están involucrados esos bancos como Silicon Valley Bank, el banco del Valle del Silicio, estaban involucrados en mucha especulación con empresas de capital les dan un poco de capital al inicio a esas empresas y la mayoría de las empresas van a la bancarrota. O sea, en inglés tenemos la frase startup, es decir, una empresa que está naciendo, ¿no? En nacimiento, y la mayoría de esas empresas fallan. Es decir, que estamos hablando de un modelo económico que se basa básicamente en el fracaso. ¿Y qué pasa? Los capitalistas de esas empresas y los banqueros esperan el rescate del gobierno. ¿Y qué pasó? El gobierno los salvó, los rescató. El Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, imprimió 300,000 millones de dólares para rescatar a las grandes empresas con sus depósitos en esos bancos. Y recordemos, más del 93% de los depósitos, de las cuentas con los depósitos en el banco de Silicon Valley, más del 93% no eran aseguradas según la ley de Estados Unidos. Según la ley de Estados Unidos, y hay un organismo del gobierno que se llama la FDIC, y el FDIC asegura que hay seguro hasta 250 miles de dólares, pero la gran mayoría, casi el 100% de los depósitos eran mayores. ¿Y qué pasó? El gobierno está pagando a esas empresas. Básicamente es un rescate a los ricos que ya tienen dinero. Las sanciones a Rusia, un pretexto perfecto, prácticamente el commodity para lo que estamos viendo atravesar a las economías mundiales, con bancos centrales que quieren incrementar sus tasas de intereses, pero ¿quiénes van a terminar pagando esos intereses? Pues la clase trabajadora. Benjamín Norton está con nosotros. El objetivo central de este modelo capitalista neoliberal que imprime Estados Unidos, ¿será centrar la banca? ¿Será su objetivo central con la creación también de monedas digitales que podrían tener su impacto, sin lugar a dudas, en el mundo? ¿Cómo poder entender este manejo que se hace en medio de medidas económicas por un lado, pero también con decisiones políticas? Sí, bueno, no creo que
sea el problema de la moneda digital, porque la verdad es que la mayoría de la moneda del mundo básica es digital. O sea, la mayoría de los dólares que existen, entre comillas, son dólares digitales, son números solo en las cuentas de los bancos. El problema es el sistema de la banca privada. Por ejemplo, en China, la banca es pública, pertenece al pueblo. Es por eso que no hay tantos problemas financieros, no hay crisis financieras en China. De hecho, recordemos que en 2008, cuando los bancos en los países neoliberales de Occidente fallaron en 2008, no hubo una crisis en China. De hecho, gracias a China, China salvó a los países occidentales. Entonces, el problema en Estados Unidos en particular es que estamos hablando de un sistema financiero que controla el sistema político. Es decir, que en Estados Unidos no hay límites en las donaciones durante las campañas electorales, y sí, las grandes empresas siempre les dan mucho dinero a los políticos, pero también los bancos. Y hay 4 bancos muy grandes, y son tan grandes que el gobierno de Estados Unidos dice que son demasiado grandes para fallar, too big to fail, demasiado grandes para fallar. Y eso significa que Estados Unidos, el gobierno siempre los rescata, y básicamente es un sistema del socialismo solo para los ricos. Solo los ricos tienen el apoyo del gobierno, y la gente trabajadora, la gente humilde, siempre tiene que aguantar las crisis financieras que son provocadas por ese sistema financiero neoliberal que se basa en las apuestas. Cuando estamos hablando de la financiarización, estamos hablando básicamente de la especulación, que es una forma más cortés de decir, básicamente son apuestas. Y toda la economía de Estados Unidos se basa en apuestas. No he hablado por ejemplo, los productos, los derivados financieros en Estados Unidos. Estamos hablando de millones de dólares, es decir, billones de dólares de derivados financieros en Estados Unidos. Y ahora en muchos medios financieros en Estados Unidos están hablando de la posibilidad de otra crisis basada en la caída de los derivados financieros. Entonces, básicamente, todo el sistema se basa en la especulación, y la banca, los bancos privados que ganan miles de millones de dólares por año de ganancias, ellos siempre son rescatados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, básicamente, ya es un sistema público, pero todas las ganancias son para las élites, para los capitalistas, y el gobierno los salvan. Debe ser exactamente lo contrario. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que después de 2008 hubo algunas regulaciones, pero no muchas. Ojo, es importante recordar que había más regulaciones en Europa, pero en Estados Unidos los bancos hacían cabildean para que no haya regulaciones. Y de hecho, en 2018, el Congreso aprobó una ley cortando algunas regulaciones para los bancos regionales, y uno de los bancos que participaron, que participó en ese cabildeo para cortar las regulaciones en 2018 fue precisamente Silicon Valley Bank, el banco del Valle del Silicio. Entonces, estamos viendo básicamente, en Estados Unidos hablamos de la regulación capturada. O sea, no hay regulación porque la gente que está supuestamente haciendo la regulación es gente que trabaja por los bancos privados. Benjamín, y dentro de este panorama, dentro de este, digamos, cuadro que se registra en torno a las crisis financieras, bancarias, sobre todo que golpea a Estados Unidos y también a Europa, y que tiene también relación con estas sanciones que han decidido imprimir de manera unilateral contra Rusia por el despliegue de su operación militar en Ucrania, sin lugar a dudas, y con la detonación también de protestas sociales, levantamiento de clase trabajadora en Europa que está en descontento con este modelo que nada
le ha beneficiado en los últimos años. Al contrario, le sigue generando más deuda y más deuda, además de una calidad de vida mucho peor de la que ya tenían, porque la luz es cara, el gas es caro y los alimentos también. Hay un alto costo de vida que no se puede regular ni siquiera con medidas impositivas como la que lanzaba Emmanuel Macron con esta ley de jubilación impuesta por decreto, pasándose sobre el Parlamento. Pero en medio de este contexto, ¿tú crees que este impacto va a tener mayor fuerza? ¿Estaremos realmente a puertas de una recesión sin precedentes, como ya lo declaraba el Banco Mundial, en un aspecto de declive económico nunca antes registrado desde 1950? ¿Qué dices? No hay duda, ya hay recesión en varios países en Europa, en particular en Reino Unido, y según el propio Fondo Monetario, que sabemos que es un organismo muy parcial a favor de los intereses de Estados Unidos, el propio FMI admitió que casi todos los países de Occidente estarán en recesión. Y en Estados Unidos, básicamente la única razón por la que no está en recesión es porque Europa está padeciendo, aguantando los efectos de sus sanciones contra Rusia, porque Estados Unidos es exportador de gas y de petróleo, y Estados Unidos básicamente ahora está robando las empresas de Europa con varias políticas para desindustrializar a Europa, su llamado aliado, entre comillas. Entonces, básicamente lo que estamos viendo hoy en día es en una situación en la que hay dos opciones para las economías neoliberales. O sea, de hecho hay otra opción que es cambiar el sistema neoliberal, pero parece que no van a hacer eso y parece que no hay espacio político para hacer eso, porque estamos hablando de países como Estados Unidos que no son países democráticos. O sea, en las elecciones solo hay dos opciones y las dos opciones básicamente son iguales. Son dos partidos imperialistas, capitalistas, neoliberales, financiados por los bancos y las grandes empresas. Pero dentro del modelo neoliberal, si continúa, solo hay dos opciones: o la inflación o esta crisis bancaria que estamos viendo hoy en día. Porque, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, quiere bajar la inflación, pero para bajar la inflación está provocando una recesión por aumentar las tasas de interés, que básicamente eso es lo que significa, es quieren aumentar el desempleo. Y el propio jefe del Banco Central, Jerome Powell, él dijo que su meta es bajar los salarios de los trabajadores en Estados Unidos para controlar la inflación, para que los obreros no tengan el poder económico para comprar productos, para que haya menos consumo y, bueno, entonces menos inflación. Pero si Estados Unidos no quiere una recesión económica, tiene que aguantar la inflación. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es algo parecido a la crisis de la llamada stagflación de los años 70, en la que hay estagnación y inflación a la vez. Entonces, básicamente en Estados Unidos tiene que escoger o la inflación o la crisis, y parece que ahorita la Reserva Federal, que sigue aumentando las tasas de interés, ha escogido la crisis, quiere provocar una recesión para destruir el poder de los trabajadores en Estados Unidos. Ahí está, el capital salvando al capital a costa de la clase trabajadora. Quiero agradecer a Benjamin Norton y a Merlinda Malcote por habernos acompañado con su análisis, su visión y su lectura, sobre todo política, de estos temas que si bien son económicos, pero necesitan de una lectura política para poder entender por qué se maneja así la economía, qué interés hay dentro de la banca privada y por qué se generan este tipo de crisis financiera en el planeta que están golpeando a Estados Unidos y también a Europa. Ambos, gracias por su tiempo para esta jugada crítica.